El verdadero rostro de Leonardo da Vinci. El David de Verrocchio y su autorretrato desconocido. Tres bellas y emblemáticas esculturas nacieron en Florencia durante el Renacimiento. Provocadoras, representan a David, el valiente personaje que derrotó a Goliat. Florencia se veía representada en ellas por su lucha desigual contra el poder opresor, Roma o cualquier otro, pues el mundo se componía entonces de pequeños estados que rivalizaban entre sí. Tres visiones diferentes. Donatello, el primer desnudo del Renacimiento, sugestivo, andrógino, provocador, se muestra victorioso. Verrocchio, enigmático, ambicioso, imberbe, nervioso, perturbador, se regodea en el triunfo. Miguel Ángel, bello, concentrado, en perfecta tensión, calcula la lucha, sin perder de vista su objetivo, se sabe seguro de la victoria. Hoy nos vamos a centrar en el menos conocido, el David de Verrocchio. Fue encargado para la Villa Medici, en Careggi, entre 1466 y 1469, muy probablemente por Piero de Medici, el padre de Lorenzo el Magnífico. Actualmente se puede contemplar en el Museo del Bargello, en Florencia. Este David está realizado en bronce, con algunas partes sobredoradas que resaltan el cabello, el vestido, las sandalias, y mide 126 centímetros de altura. A sus pies, la cabeza cercenada de Goliat, que antes estaba a un lado de la escultura y tras la restauración volvió a su lugar original, entre las piernas de David. Leonardo da Vinci nació en 1452. Estuvo de aprendiz en el taller de Verrocchio hasta los 20 años, con lo que cuando se encargó la escultura tendría unos 14 años y estaría en el taller. Un taller en el que, por cierto, se fraguaba y forjaba el Renacimiento. El joven Leonardo era muy atractivo. Tenía, además de bellas facciones, gestos y maneras refinadas. Dicen que Verrocchio lo escogió como modelo para su David de bronce, y la idea no es tan descabellada. Su morfología es bastante similar si comparamos al David con los retratos y autorretratos que conocemos de Leonardo da Vinci. Frente amplia, la misma nariz, teniendo en cuenta el paso de los años y la ley de la gravedad. Idéntica separación de los ojos. Y lo más gracioso, la escultura esboza una irónica sonrisa, tan enigmática y ambigua como la de la Mona Lisa. Siempre he estado convencida de que los artistas y los niños se retratan de alguna manera en sus obras, que resultan parecidas a ellos. El caso de los artistas, como el patio de mi casa, es particular, pues mezclan sus propias cualidades con las de su modelo, con lo que la obra de un verdadero artista resulta ser un híbrido, una amalgama de sus espíritus, gestos, facciones. Vamos, que aunque no viéramos ese ojo que coincide en un 99%, a pesar de la edad, para mí, que la sonrisa de David sería una prueba de que el modelo para esta escultura de Verrocchio fue un Leonardo da Vinci adolescente. Ya se sabe, genio y figura. Y por cierto, la cabeza de Goliat que yace a sus pies, ¿os recuerda a alguien? Vamos a quitarle la brecha de la frente que le dejó la pedrada. Y tal vez le quitamos un par de kilos, o 10. Afeitamos la barba y el pelo. Abre los ojos. Y ¡voilá! Os presento a San Jerónimo. San Girolamo para los italianos. ¿No es impresionante que Leonardo pintara así a San Jerónimo
casi 2 lustros después. El tío era un fenómeno y un visionario. Pero no. Esta vez la explicación es mucho más sencilla. Si nos fijamos en este busto de San Jerónimo que conserva la Fundación Jean Crouyer, al que una prueba de termoluminiscencia ha situado en el Renacimiento, y vemos su gran parecido con otras obras de los talleres de Verrocchio, Leonardo o Rustici, nos daremos cuenta de que se usó como modelo de taller. Tanto la fisonomía como el estilo del busto señalan a Verrocchio como su autor. Y parece ser el mismo busto del que comenta Giorgio Vasari. Una testa di San Girolamo è tenuta maravillosa. San Jerónimo, hombre santo, culto y versado en idiomas, tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, y dicen se acompañaba de un león al que había quitado una espina de la pata. Antes del Renacimiento se representaba a San Girolamo acicalado y compuesto como un obispo. A partir del Renacimiento le representan como a un asceta, anciano y semidesnudo, acompañado de su amigo, el león. Verrocchio debió utilizar este busto como modelo de taller para los estudios preparatorios de las pinturas sobre el santo y, ahora que caigo, como comodín para gigantes. De hecho, no me cabe duda, fue el modelo para el San Jerónimo en penitencia de Leonardo da Vinci, conservado en el Vaticano. Y también paréceme reconocerle en la inacabada adoración de los magos que encargaron los frailes agustinos de San Donato en Escopeto a Leonardo da Vinci hacia 1481, en la que estuvo trabajando el genio, pero que dejó inacabada cuando se trasladó a Milán, a la corte de Ludovico Sforza, el moro, en 1482. Los frailes entonces encargaron la obra a Fra Filippo Lippi, maestro de Botticelli, que realizó esta adoración que vimos el otro día, donde la familia Medici il Popolano rinde homenaje al Niño Dios, que actualmente se expone también en los Uffizi. Leonardo dejó su tabla inacabada en casa de su amigo Amerigo Benci y años más tarde pasaría a la colección de los Medici y de ahí a la Galería de los Uffizi en 1794. La adoración de Leonardo está llena de simbología. Un laurel que dicen representa el triunfo, tal vez hace alusión a Laurentius, Lorenzo de Medici, y una palmera que dicen representa el martirio. Yo creo que la palmera representa mucho más que eso. La palmera florece y da fruto en el desierto, donde otros árboles fracasan y mueren, por lo que los cristianos lo tomaron como ejemplo de vida y símbolo de salvación, pues su fruto es casi un milagro, capaz de salvar vidas en el desierto. Sus flores tienen 3 pétalos y 3 sépalos. Recordemos la importancia que daban cristianos y neoplatónicos al número 3. La palmera es una planta sin ramificaciones, con un único tronco del que nacen sus hojas, las palmas, con las que alaban a Cristo, pues las hojas de palma representan el triunfo del Espíritu sobre la carne y se usan como símbolo de paz. Pero la generosa palmera necesita ser sacudida para florecer y dar fruto, pues segrega una sustancia que solo al sacudirse fuertemente puede llegar a su copa para hacerla fructificar. El justo florecerá como la palmera. 5 años han invertido los restauradores de la Galería de los Uffizi en volver a dar lustre a esta pintura pionera del claroscuro, en la que además del misterio y los magos adorando, se encuentran escenas controvertidas y violentas, caballos y guerreros que parecen haber salido de la batalla de Anghiari, jinetes peleando, el paganismo y el cristianismo en franca batalla. Personajes atormentados y dolientes, apóstoles, predicadores, disertadores,
curiosos, asombrados, escandalizados, arrepentidos, oradores, adoradores y ruinas. Tal vez, como dicen, del templo de Jerusalén, o tal vez de la basílica de Magencio, que según la profecía se derrumbaría en el mismo momento en que una virgen diera luz. Y cuenta la leyenda que se derrumbó la misma noche que nació Jesús. Ciertamente, esto sucedió 3 siglos y pico más tarde, pero el caso es que se derrumbó, como predijo el oráculo y como pintó Leonardo da Vinci. Pero curiosamente, Leonardo, en su dibujo preparatorio, no pinta ruinas, sino una construcción en perfecto estado que en principio tenía mucho protagonismo, pero luego fue reducida a ruinas y relegada al fondo. Varios expertos afirman que el personaje que aparece en la esquina sería un autorretrato del joven Leonardo. ¿Joven? ¿Con casi 30 años? Ahora podría considerarse, pero en aquella época nadie te consideraba joven a los 30, sino un señor hecho y derecho. Esto me hace pensar en Alejandro Magno, que a los 16 ya era regente de Macedonia. A los 22 conquistaba el mundo antiguo. Y a los 23 le nombraban rey dios en Egipto. Con 24 había creado un imperio sin precedentes y con 25 ya había fundado más de una docena de Alejandrías. De las 70 y tantas ciudades que fundó, 50 llevaban su nombre, y todo esto sin alcanzar el 1,60 m de altura. Un gran hombre en verdad que murió antes de cumplir los 33 años. La edad mágica a la que crucificaron a Cristo. Ya veis que antaño vivían casi tan rápido como Pancho López. Chiquito pero matón. Pero incluso hoy en día una madre, obstétricamente hablando, es considerada añosa a partir de los 30. Y viendo al elegante personaje que pinta al fondo, con acicalada barba, como la que solía gastar el maestro Leonardo, rodeado de admiradores o discípulos, yo diría que este sí que es el verdadero autorretrato de Leonardo da Vinci, que no pudo resistir la tentación de situarse frente a las ruinas con impresionante aspecto de venerable ingeniero, diseñando la reconstrucción del nuevo templo, tal vez de un nuevo mundo que resurgía de las cenizas, y dieron en llamar Renacimiento. Cuenta, cuenta.